¿Vale la pena el periodismo? Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar, aprovechando que son días ahora, al menos aquí en España, de selectividad, de pruebas de acceso a la universidad, de hablar un poco de la carrera de periodismo, Adri, porque al final, si tú y yo estamos aquí, es en parte porque hemos estudiado eso y porque mucha gente seguramente ahora mismo estos días se esté preguntando qué quiere hacer con su futuro. Así que vamos a aprovechar este vídeo para hablar un poco de nuestra experiencia en la carrera de periodismo. Pues sí, Héctor, nos llegan mensajes sobre gente que nos ve o que vea uno de nuestros vídeos y nos pregunta, oye, ¿vale la pena realmente estudiar periodismo? ¿Qué debo hacer para ser periodista? ¿Es necesario pasar por la carrera? Entonces, partiendo de nuestra experiencia, esto que quede claro, partimos de nuestra experiencia hace un año que acabamos la carrera, entonces lo tenemos más reciente y, bueno, podemos dar alguna de nuestras opiniones al respecto de periodismo. Si te parece, Héctor, la primera pregunta es, una vez ya han pasado unos años, ¿tú volverías a estudiar la carrera? Yo sí, la verdad es que sí. Yo en su día, cuando entré, te tengo que decir que en algún momento de la carrera tuve dudas. Yo tuve dudas, las primeras veces que entramos a la carrera, las primeras clases yo tuve dudas, pero un poco haciendo la vista atrás, viendo lo que hemos hecho y un poco lo que hemos aprendido, yo creo que sí que lo volvería a hacer, la verdad. Pues sí, y yo coincido contigo, Héctor. Creo que al final todas las épocas de estrés, de agobios, de dudas, al final, pues yo creo que el tiempo te da la razón. Y si realmente lo que quieres es estudiar periodismo y ser periodista en un futuro, nosotros desde aquí, evidentemente, te animamos. A pesar de que en el primer curso, la gente que ya haya estudiado o que ya está más avanzada en la carrera, supongo que coincidirá con nosotros, porque en el primer curso siempre hay algunas asignaturas muy introductorias. El primero y en todos. El primero y en todos. El primero y en todos, pero sobre todo en primero de periodismo, sí, os encontraréis un marco muy general que, bueno, de ahí nacen muchas de nuestras dudas. Hay profesores incluso que no lo dicen, pero tienen esa función de hacer un poco de filtro, ¿no? De decir, ¿realmente quieres estudiar esto? Sí, no, porque además es una nota muy alta y evidentemente pues quieres contrastarlo. Y siempre tienes el profesor, sí, que te pone los 4,99 y que te frustra y te genera esas dudas. Sí, totalmente. Al final, bueno, hay que poner en contexto un poco a la gente. Nosotros estudiamos en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es un sitio en el que la nota creo que es de las más altas de España, es un 11,8 creo la nota de corte. Si no sabéis, estáis en Latinoamérica, pues hay como unas pruebas de acceso a la universidad, tienes la nota de bachiller que te hace una media con esas pruebas generales para todo el mundo que quiera acceder a la universidad, que son las PAU, la selectividad como se dice aquí. Y bueno, a partir de ahí se hace una media con la fase general y la media de bachiller, y luego tienes como dos exámenes específicos que te puntúan doble para poder llegar a lo máximo de 14. Entonces conseguimos sacar más de 11,8, que era 11,8 sobre 14 para poder acceder. Y lo cierto es que en la carrera pues había gente también que había sacado buena nota en bachillerato, buena nota también en la selectividad, o sea que había muy buen nivel. Y como dice Adri, los primeros profesores hay muchos que vienen en un grupo que normalmente está acostumbrado a sacar buenas notas, a aprobar sin ninguna dificultad, y al final pues en la primera asignatura de la carrera, que era la de género informativo de escribir, pues el profesor te pone 4,9 en todos los ejercicios. Sí, bueno, te frustra y bueno, yo creo que va bien porque es una bofetada de realidad, ¿no? Y esas asignaturas también te colocan un poco y ves más o menos pues si realmente te gusta, estás motivado, vas a seguir, o si a lo mejor no lo tienes tan claro, entonces puedes buscar otra alternativa, que evidentemente pues el sistema educativo al final pues te da pocas herramientas, ¿no?, para decir que 100% una carrera universitaria, que oye, no es obligatoria, que hay otros recursos, otras maneras de acceder para ser periodista, pero basándome en mi opinión, yo creo que está bien pasar por la carrera para poder ser periodista y ejercer. ¿Eso significa que pasando la carrera y aprobando, sacando buenas notas, vas a ser un buen periodista? No. No, son unas bases teóricas que luego yo recomiendo a la gente que en paralelo se vaya formando. Antes había una gran desventaja donde había pues pocas empresas de comunicación y que tú tenías que acceder a ellos para poder ejercer. Ahora mismo, con muy pocos recursos, con un móvil, con una cámara, con un buen micro, con acceso a internet,
te puedes montar tu propio medio de comunicación e incluso hacer directos en distintas plataformas y probar, que es lo que recomiendo a la gente desde ya. Sí. Incluso antes de haber entrado a la carrera hay que probar, sin ningún tipo de pudor. Sí, además mucha gente también se queja un poco por el intrusismo laboral en cuanto a nuestros compañeros. Obviamente pues hay gente que no tiene la carrera pero que está ejerciendo como periodista, pero yo también quiero decir, hay un punto aparte a favor de esta gente que no tiene el título, pero que realmente se lo ha currado a base de horas, de esfuerzo, de mucho proyecto personal, tanto en YouTube, como en Twitch, como en Twitter, como en cualquier lado, y que si están ahí, aunque no tengan el título, para mí también son igual de buenos de periodistas, aunque no hayan estudiado la carrera, porque también hay mucha gente que tiene el título, pero luego no hace nada para darse a conocer, y creo que vale mucho más la pena darte a conocer que no tener únicamente el título. Entonces hay que hacer una balanza, yo creo, de todo, y a mí, desde mi perspectiva, yo creo que sí está bien estudiar periodismo. Hay que decir también un poco nuestra experiencia, porque no solo estudiamos periodismo, estudiamos como un itinerario, Adri y yo, que en la carrera había 4 itinerarios, uno era Humanidades, el que hicimos él y yo, había Políticas, había Economía, también había Derecho. Y nosotros básicamente estudiamos Humanidades porque te da un poco de cultura general, que creo que para cualquier periodista le viene bien conocer un poco de historia, conocer un poco de literatura, de arte, que al final son cosas que mucha gente dice, guay, igual no sirven para nada la historia, pero yo creo que para entender el deporte en general creo que es muy importante para entender cómo se vive la cultura de un país, por qué está condicionada, cuál es la historia reciente para saber de lo que se viene. Entonces, para mí la historia es fundamental para entender el periodismo y creo que sin historia no puedes ser tampoco un gran periodista. Sí, yo creo que el aprendizaje en paralelo es básico. Sí. En cuanto a cultura general, como pudimos hacer nosotros este itinerario que comentaba Héctor, cómo ejercerlo, cómo practicar, cómo probar suerte. Al final tienes estos 4 años y estos 4 años te van a servir de muchísimas cosas, de equivocarte 1000 veces, estás en un entorno que es bastante favorable como es la universidad, donde puede servirte como un laboratorio para ir probando, pues a ver si este tema va conmigo, me gusta, o a ver si, porque dentro del periodismo evidentemente hay muchísimas áreas, nosotros nos decantamos más por el periodismo deportivo, pero hay muchísimas otras ramas, entonces también está bien para ir probando cosillas. Y al final lo que te quedas de la universidad, más allá de algunas asignaturas que yo creo que son muy importantes, como la deontología o algunas de estas asignaturas que yo creo que deben ser los pilares, y a partir de allí cada uno se forma de la manera que quiere e investiga dependiendo del medio, si radio, si prensa, si contenido más audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de allí, yo creo que lo más importante que te quedas es el aprendizaje con los compañeros, que eso es básico. Se aprende mucho de los profesores, que ya tienen un bagaje profesional, pero sobre todo se aprende muchísimo de los compañeros, que son un igual a ti, y a partir de allí hay un intercambio, yo creo, de conocimiento, que al final es con lo que yo personalmente valoro más de mi experiencia de estos 4 años en la universidad. Sí, además son gente con la que con suerte seguramente vas a trabajar con el futuro, que van a estar en otros medios y que en cualquier momento te pueden ayudar también, porque al final hay que decir eso, al final el mundo del periodismo es un mundo de contactos, de conocer a gente, no vas a ir a una empresa, no vas a picar y no te van a dar un trabajo, claro. Eso no es así. Entonces también es muy importante pues hacer contactos, ya sea con compañeros de universidad, con profesores también, con otros profesionales que estén ya ahora mismo trabajando en el gremio, y es un poco así, es una carrera que realmente creo que es muy difícil, creo que es difícil en cuanto, no carrera en cuanto a estudiar, creo que estudiar, yo estudié más en bachiller, tú también, sí. O sea, también hay que engañar a la gente, viviréis bien estos 4 años de carrera, pero ya en el mundo profesional creo que sí que es un poco difícil, tienes que tirar mucho de hacer cosas, de ser muy proactivo, porque si te quedas en casa esperando un trabajo... Claro, es tener iniciativa y lo que hemos comentado, probar. Al final, antes de hacer la pizarra de la Bundes, aquí el señor Héctor y yo hemos pasado por muchos otros proyectos pues que al final no han tenido una continuidad. Hicimos un podcast también sobre deportes. Cierto. Bueno, íbamos probando y al final pues siempre acabas encontrando un sitio y acabas encontrando lo más importante, que es la gente con la que puedes hacerlo, que también eso es fundamental. Sí, es un constante prueba y error, como bien dice Adri, y sobre todo en la carrera también un poco enfocándonos ya en lo que es los 4 años. Veréis que hay muchas asignaturas que, como dice Adri, pues al final pues están bien, pero que tampoco te van a entusiasmar. Creo que tampoco os tenéis que dejar deprimir por eso. Creo que hay asignaturas también, las prácticas,
que suelen ser las que son menos, porque al final hay menos recursos y hay mucha gente en la carrera. Creo que tenéis que aprovechar las asignaturas prácticas, que son las que más aprenderéis sin duda, tema radio, tema tele, sobre todo esas dos, también a la hora de escribir obviamente. Pero bueno, sobre todo creo que es al final un proceso que tienes que hacer para poder tener ese bagaje y ya en el futuro pues irte formando de la manera que quieras. Yo, por ejemplo, estoy haciendo también para la gente un máster de periodismo deportivo, que me lo estoy pasando genial. A ver, mucha gente dice que no vale la pena hacer un máster y tal de periodismo, que igual no te sirve de nada, pero yo estoy aprendiendo mucho de deporte, de cómo narrar partidos, de cómo locutar. Entonces, si os gusta alguna especialidad, si hay un máster y tampoco es excesivamente caro, que por mala suerte seguro que deben serlo, pues al final también os recomiendo, porque yo estoy haciendo de deportivo y yo me lo estoy pasando de puta madre. A ver, y me están dando clases de la UEFA Champions League, ¿qué más quiero? Pues si os parece, cerramos aquí. Nos acordamos de toda la gente pues que está nerviosa, que tiene nervios, que duda si va a tener la nota, si le van a ir bien los exámenes para poder acceder a lo que le gusta, en este caso el periodismo. Así que muchos ánimos a toda la gente que nos esté viendo, y si os gusta este tipo de contenido, hablando más de nuestra experiencia, hablando más de periodismo, alejándonos un poco más de la Bundesliga, pues sobre todo dejad un buen me gusta y que dejen en comentarios también si tienen otras preguntas, porque hemos hecho un vídeo así resumen, pero si quieren que nos detengamos en alguna cosa en concreto, pues también. Lo vamos a tener en cuenta. Y yo, para acabar, si me dejas, también voy a mandar un mensaje a la gente, que si os mama la selectividad por lo que sea, tampoco os deprimáis, que tenéis muchas oportunidades, apenas tendréis 18 o 20 años, entonces por un año que pierdas o que intentes repetir, tampoco va a pasar nada, y al final, si os metéis en periodismo y no os acaba gustando, también os podéis cambiar de carrera, o al revés, si entráis en una carrera y luego queréis entrar a periodismo, también lo podréis hacer, así que realmente tampoco es una decisión que no va a ser definitiva, que va a depender de vosotros, pero yo y tú os animamos a que lo hagáis si realmente os gusta el mundo del periodismo. Claro, y al final, pues si finalmente lo lográis, pues también mandadnos un mensaje directo, que también nos hará mucha ilusión saber de vosotros, y sobre todo disfrutad, que también es una profesión que es bastante, pues eso, es un oficio, y al final el oficio se aprende haciéndolo. No vamos a ser los mejores periodistas recién licenciados, ni al cabo de 5 años, ni al cabo de 10. Al final es un bagaje, es una carrera de fondo, y por lo tanto hay que tener paciencia e ir poco a poco aprendiendo de los errores, y sobre todo con mucha humildad, y aprendiendo de la gente pues que tiene mucha más trayectoria que tú, y de la que puedes aprender muchísimo. Constante aprendizaje, chicos. Así que bueno, sobre todo dejar en comentarios qué os ha parecido este tipo de contenidos. Nos podéis seguir también en redes sociales en @pizarrabundes, tanto en Twitter como en Instagram. Tenemos TikTok, tenemos Twitch, tenemos membresías para todos aquellos que queráis tener ventajas exclusivas y apoyar de forma directa al canal. Y lo más importante de todo, Adri, como siempre, que es: nos vemos en el siguiente vídeo.